Emily, ¿se está portando bien el abuelo? Bueno, más o menos. Se lastimó la pierna. Los viejos a veces pueden ser un verdadero problema. Ojalá pensaran en los que tenemos que cuidarlos. Patricia, eso no es muy amable. Está bien, de todos modos, está envejeciendo. Simplemente no me gusta lidiar con todo este alboroto, pero tú ya estás acostumbrada, así que lo manejarás. El otro día, el abuelo de mi esposo, Michael, se cayó en el jardín y se lastimó la pierna. No es una lesión grave, pero tiene 82 años. Así que lo estamos haciendo descansar en la cama solo por precaución. Mi suegra ni siquiera se acerca a él, mucho menos lo cuida. Yo soy Emily, tengo 30 años. Me casé hace 3 años y vivo con la familia de mi esposo Daniel. Mi esposo solía ser mi jefe en la empresa que fue iniciada por su abuelo. Cuando me uní hace 8 años, mi suegro era el presidente, pero su padre, el abuelo, aún estaba a cargo de todas las decisiones importantes. Hace 2 años, cuando el abuelo cumplió 80, se retiró de la mayoría de sus responsabilidades, dejando que mi suegro se encargara de las cosas. Michael, has trabajado duro. Ahora deja que Christopher se encargue de la empresa y tú puedes relajarte, dijo mi suegra, sonriendo, pero sus palabras me parecieron un poco sarcásticas. El abuelo puede ser terco, pero es una persona justa y amable, bien respetada. Mi suegro, por otro lado, parece un poco inmaduro e inestable, siempre haciendo lo que dice mi suegra. Mi esposo y yo comenzamos a salir mientras trabajábamos juntos en el mismo proyecto 3 años después de que me uní. Él era el líder del equipo, enérgico pero un poco engreído. Quizás me atrajo porque perdí a mi papá temprano y fui criada solo por mi mamá. Mi mamá falleció hace 2 años, así que ahora solo tengo a la familia de mi esposo. Después de casarme, mi madre se enfermó, y dejé mi trabajo para cuidarla. Afortunadamente, la familia de mi esposo no se molestó, gracias a algo que dijo el abuelo. Es natural cuidar a la madre que te crió, no te preocupes, solo cuídala bien, dijo él. Gracias al apoyo del abuelo, pude estar con mi mamá todos los días hasta que ella falleció. Mi suegra parecía un poco molesta por eso, pero yo estaba agradecida. Sin embargo, desde que el abuelo se retiró de la empresa, la actitud de todos hacia él ha cambiado. Ya no le prestan mucha atención, y siento que lo están tratando mal. Al principio pensé que lo estaba imaginando, pero después de observar a mi suegra y a mi esposo, no puedo evitar pensar que ya no respetan al abuelo como antes. Mi suegro no dice mucho, pero parece que está ignorando al abuelo, como si ya no fuera necesario porque está retirado. Ver cómo actúan mis suegros me enfurece. Oye, ¿no crees que tú y Patricia están siendo un poco fríos con el abuelo? ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? El abuelo trata de hablar con ustedes, pero apenas responden, ni siquiera lo ayudan, dije. No tengo tiempo para lidiar con viejos. Tú puedes encargarte del abuelo ya que tienes tiempo libre, respondió Patricia. No tienes que decirlo así. Cállate, estoy cansada del trabajo. Deja de molestarme con cosas que no importan, soltó. Por más que diga, no me escuchan. Mi abuelo político tampoco habla al respecto, así que soy la única que habla con él en casa. Abuelo, el clima está bonito hoy. ¿Quieres dar un pequeño paseo? Tu pierna parece estar sanando bien, y podría ser bueno para ti, sugerí. Gracias, salgamos un rato, aceptó. Fuimos al parque, y había familias con niños jugando. El abuelo los miraba con alegría. Christopher y Daniel solían ser así también, dijo suavemente. El abuelo parecía triste mientras continuaba. Estaba ocupado con el trabajo y no pasé mucho tiempo con ellos. Quizás por eso no los crié bien. Christopher es mi suegro y Daniel es mi esposo. A menudo pienso que todos deberían ser más amables con el abuelo, pero no sé cómo cambiar las cosas. Un día, mis suegros sugirieron construir una nueva casa para el abuelo. Esta casa tiene más de 50 años. El diseño es difícil de usar, y en lugar de arreglarla, deberíamos construir una nueva en una ubicación más conveniente, dijeron. ¿Una casa nueva? Michael está envejeciendo, y solo se lastimó la última vez, pero no sabemos qué podría pasar después, así que construyamos una casa sin barreras. Será más fácil cuidarlo. Entiendo. Incluso podríamos poner la habitación del abuelo en el medio para que todos puedan ayudarlo fácilmente, añadieron. Esa es una buena idea. Perfecto, está decidido. Y en cuanto al costo, Michael, si es para todos nosotros, me encargaré. Habla con el señor John sobre el dinero. Claro, Michael, gracias, sonrió mi suegra.
No pude evitar sentir que solo actúan amables con el abuelo cuando necesitan dinero. Pero si mudarse a una nueva casa significa que todos lo cuidarán, tal vez no sea una mala idea. El señor Jones es el abogado de la empresa y también maneja las finanzas personales del abuelo. Él ha contado con su confianza durante casi 30 años. Ahora tiene 58 años, y el abuelo depende mucho de él. Lo he conocido varias veces, y parece ser un hombre muy honesto. Siempre se preocupa por la salud del abuelo y, a veces, parece más un hijo para él. Tener a alguien como el señor John cerca de mi abuelo político me hace sentir un poco aliviada, especialmente porque el abuelo parece confiar más en él que en sus propios hijos. Aunque no me dijeron dónde ni qué tipo de casa se estaba construyendo, mi suegra estaba animada. Los tres, mi esposo, mi suegro y mi suegra, miraban revistas de diseño de interiores, discutiendo varias cosas, así que todo parecía estar yendo sobre ruedas. Entonces, algo inesperado sucedió. Se reveló que mi abuelo político tenía una deuda de $1, 82 millones. Espera, ¿qué es esto de $1, 82 millones? Pregunté, sorprendida. El abuelo había confirmado un préstamo para la empresa de un amigo. Desafortunadamente, la empresa tuvo problemas, y ahora la deuda había pasado a ser responsabilidad del abuelo. Espera, ¿van a quitar la casa? Aún está en construcción, ¿no? El contrato ya está hecho, dijo Patricia, y como está a nombre del presidente, estamos bien. Mi suegra parecía aliviada. Menos mal que lo hice a mi manera. Fue entonces cuando me di cuenta de que la casa estaba a nombre de mi suegro, aunque el abuelo la estaba pagando. Esto era algo que definitivamente haría mi suegra. Pero, ¿por qué no consideraron ceder la casa para ayudar a pagar la deuda? Oye, esta deuda es problema del abuelo, ¿verdad? No tiene nada que ver con nosotros ni con la empresa, dijo mi esposo. Sí, está todo a nombre de Michael, confirmó mi suegro. Bien, entonces estamos a salvo. No entendía qué tenía de bien en eso, pero como el abuelo se mantuvo en silencio durante la conversación, tampoco dije nada. Era mucho dinero, mucho más de lo que podría manejar. Unos días después, el comportamiento del abuelo comenzó a cambiar. Abuelo, ¿qué te gustaría para el almuerzo?, pregunté. ¿A quién llamas abuelo? Solo tengo 50 años. No tienes derecho a llamarme así, gritó. Lo siento, abuelo, digo, sí, estás perdido en tus pensamientos. Al principio pensé que solo estaba distraído, pero siguió sucediendo, y empecé a sentirme incómoda. Patricia, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde está mi comida?, exigió de repente. Abuelo, soy Emily, Patricia es tu nuera. Ya comiste tu comida hace un rato. No comí. ¿Estás tratando de matarme de hambre?, gritó. Empecé a preguntarme si el comportamiento extraño del abuelo estaba provocado por el estrés de la deuda de $1, 82 millones y el hecho de que ninguna de sus familias lo estaba ayudando. Debió ser un doble shock para él. ¿Qué puedo hacer por él? Intenté llevar al abuelo al hospital, pero se negó. Creo que no quería admitir que podría tener demencia. No quiero forzar al abuelo a hacer nada, pero me siento tan impotente por mi cuenta. Consulté con mi esposo, Daniel, pero su respuesta fue fría y distante. No tiene nada que ver conmigo, dijo. Tampoco podía contar con mi suegra, así que decidí hablar con mi suegro, Christopher. Sí, Patricia me lo dijo Christopher. Piensan que podría ser demencia, pero, ¿es realmente tan grave ya? Creo que deberíamos ir al hospital. Hay buenos medicamentos que pueden ralentizarlo, respondí, esperando que entendiera. Christopher dudó, pero si vamos al hospital, otros se enterarán de que mi padre tiene demencia. Mejor esperemos un poco más. Tú estás aquí, así que estará bien, ¿verdad? Me sentí aplastada por lo poco confiables que eran todos. Nadie estaba dispuesto a ayudar. Abuelo, vamos al hospital, por favor, vamos a que te revisen bien, le supliqué. Pero el abuelo se había vuelto sospechoso y terco. ¿Quién eres tú? ¿A dónde me llevas? Tienes malas intenciones. Las lágrimas se acumularon en mis ojos. Este hombre que una vez fue amable, mi abuelo político, se había convertido en alguien irreconocible. Su confusión me rompió el corazón. Mi suegra, Patricia, solo se rió. Aunque fue el presidente, para él ya se acabó todo, incluso la empresa. Ahora le pertenece a Christopher, dijo con una sonrisa burlona. No podía creer lo despiadada que era. El abuelo ha trabajado duro para esta familia toda su vida. ¿Cómo puedes decir eso?, grité, llena de ira y tristeza.
Patricia desestimó mis emociones con un gesto. Olvidará todo pronto. Comenzará a vagar, a balbucear. Me da escalofríos solo pensarlo. Ahora solo es una molestia. Sus palabras me cortaron, pero el abuelo solo sonrió débilmente, como si no se diera cuenta de la crueldad a su alrededor. Esperaba que mudarse a la nueva casa, que el abuelo había pagado, pudiera cambiar las cosas. Tal vez, una vez que vivieran en la casa que él construyó, la familia le mostraría algo de gratitud. 2 meses después, la casa estaba lista. Me vi obligada a empacar las cosas de mis suegros y de mi esposo. Mis pertenencias personales permanecieron en su mayoría intactas. Cada vez que intentaba empacar mis cosas, me daban más tareas, dejándome sin tiempo. El día de la mudanza, después de que la mayoría de sus cosas habían sido trasladadas, fui a buscar al abuelo. Fue entonces cuando Daniel soltó la bomba. Tú y el abuelo pueden quedarse aquí, dijo con indiferencia. ¿Qué? Pregunté, confundida. Te quedarás en esta casa. No necesitamos equipaje extra en la nueva casa. Me tomó un momento comprender lo que estaba diciendo. En otras palabras, tú y el abuelo vivirán aquí de ahora en adelante. Y, también te voy a pasar la deuda del abuelo. Me quedé sin palabras. Bueno, al menos puedes ser la ama de llaves, agregó, con tono indiferente. Luego, volviéndose hacia sus padres, dijo, vamos. Sí, ya voy. Buena suerte con todo el pago de la deuda y el cuidado en la casa, añadió Christopher con una sonrisa arrogante mientras todos se subían al coche, dejándonos a mí y al abuelo atrás. Por un tiempo, simplemente me quedé allí, atónita. No podía entender qué acababa de pasar. Nos habían abandonado, tanto a mí como al abuelo. ¿Cómo podían ser tan crueles? Se llevaron todo, dejándonos enfrentar la deuda y el cuidado del abuelo solas. Para explicarle esto a mi abuelo político de manera sencilla. Aquí está lo que pasó. Volví a la habitación para hablar con el abuelo. No me molestaba cuidar de él. Siempre había tenido la intención de ayudarle, pero al verlo, algo se sentía diferente. Su expresión había cambiado, y parecía una persona diferente al hombre que había conocido solo unos meses antes. Cuando estaba a punto de hablar, el abuelo sonrió y me sorprendió con sus siguientes palabras. Poco después, llegó el señor Jones, uno de sus antiguos socios de negocios, y lo llamó presidente. Presidente, ¿ha terminado de deshacerse del personal innecesario?, preguntó el señor Jones. Sí, todo está hecho. Vamos, respondió el abuelo con confianza. ¿A dónde vamos?, pregunté, aún confundida. A la nueva casa, por supuesto, dijo el abuelo. Sin comprender del todo, lo seguí mientras salíamos de la casa donde había estado viviendo. Un mes después, empecé a recibir incontables llamadas de mi suegra y mi esposo. El abuelo decidió no responderlas, pero atendí la llamada de mi esposo porque estábamos en medio de un divorcio. Hey Emily, ¿está el abuelo contigo? Fui a la antigua casa y está en venta. No puedes pagar la deuda con ese dinero. ¿Es por eso que hiciste esto?, pregunté a qué se refería, y exigió hablar con el abuelo. Explicó que el abuelo había vendido las acciones de la empresa al director ejecutivo, convirtiéndolo en el mayor accionista, lo que llevó al despido de mi suegro como presidente. Mi esposo estaba furioso, pensando que el director ejecutivo había engañado al abuelo, pero yo le expliqué con calma, estás malinterpretando algo. El abuelo no tiene demencia. De hecho, está más claro que nunca. Mi esposo se sorprendió. Lo que no sabía era que el abuelo había estado sospechando desde que mi suegra empezó a planear la construcción de la nueva casa. Así que ideó un plan para asegurar su legado, asegurándose de que la empresa terminara en las manos adecuadas, no en las suyas. Mi abuelo político había fingido tener demencia para ver cómo actuarían mis suegros y mi esposo. Tal como sospechaba, pronto mostraron su verdadera naturaleza, tratándolo mal. Al final, nos dejaron a ambos atrás. No pude evitar reír un poco, ya que las cosas se desarrollaron exactamente como el abuelo había predicho. Él sonrió y dijo, para engañar al enemigo, primero debes engañar a tus aliados. El abuelo había estado recibiendo actualizaciones regulares del director ejecutivo y del señor John sobre la situación de la empresa. Aunque había entregado la empresa a mi suegro, estaba preocupado por su futuro. Al ver lo descuidados y egocéntricos que eran mi suegro y mi esposo, decidió tomar cartas en el asunto. No podía confiar en ellos con la empresa, así que entregó el control al director ejecutivo en su lugar. En cuanto a la deuda de $1, 82 millones, ya no era un problema. El abuelo había sido garante de la deuda de un amigo, pero también poseía activos valiosos.
Después de retirarse de la empresa, invirtió en bienes raíces y ganó mucho dinero. Sin embargo, si hubiera mencionado eso, mi suegra y mi esposo habrían ido tras esos activos. Así que solo hablé sobre la deuda. Resultó que el amigo, cuya deuda garantizó el abuelo, había vendido un terreno por un precio alto porque se estaba desarrollando en un resort. Así que ya no había deuda de la que preocuparse. Cuando mi esposo llamó, estaba en estado de shock. Estás bromeando, pero hemos sido denunciados por la empresa. ¿Qué se supone que debemos hacer ahora? Le recordé con calma la hipoteca de su nueva casa. La casa se suponía que debía ser pagada por el abuelo. Pero, ¿olvidaste lo que dijo? Solo pagaría si la casa era para todos, incluyendo a mí y al abuelo. Como no es el caso, el abuelo no pagó. Mi esposo quedó atónito. Habían asumido que el abuelo cubriría todo sin molestarse en revisar los papeles. En realidad, firmaron la hipoteca ellos mismos, demostrando que nunca tuvieron las cualidades para manejar una empresa de manera responsable. Después, mis suegros terminaron perdiendo la casa que habían construido porque no podían pagar la hipoteca. Ahora viven en un apartamento viejo de más de 50 años y están luchando por pagar la deuda restante. Mi suegra y mi esposo me han estado llamando, pidiendo si podríamos vivir todos juntos, pero eso ya no es posible. Mi abuelo político se retiró de su posición de presidente y compró una pequeña casa en el campo donde ahora vivimos juntos. Me dijo, Emily, eres libre de vivir donde quieras, no te preocupes por los gastos. Aunque podría haber vivido en otro lugar, elegí quedarme con él. Cuando le dije eso, sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias al señor Jones, el divorcio se finalizó, y logré que mi suegro y mi esposo fueran excluidos de cualquier herencia. Me convertí en la hija adoptiva de mi abuelo político. Si algo le sucede a mi abuelo político, que ahora se ha convertido en como un padre para mí, planeo cuidarlo por el resto de su vida. Hoy en día, disfrutamos trabajando juntos en los campos. Miro los grandes rábanos que cultivamos y pienso en lo cálidos y felices que son estos momentos. Espero que estos días tranquilos continúen el mayor tiempo posible.